Buenos días a todos, yo soy Laura Arango, residente de primer año de urgencias. Les voy a presentar el tema de sistemas de atención y mejoramiento continuo de la calidad en base a la guía de la baja del 2020. Mi asesora para esta exposición fue Ana María Parada, residente de segundo año. Entonces, inicialmente vamos a hablar un poco de introducción a epidemiología, vamos a mencionar sobre la cadena de supervivencia y hacer énfasis en los eslabones críticos, mencionar algo sobre las campañas educativas que existen y todo esto en relación con el mejoramiento continuo de la calidad. Inicialmente debemos reconocer que el paro cardíaco lo vamos a definir como ese cese súbito de la actividad eléctrica y mecánica que se caracteriza porque la víctima no va a responder por ausencia de flujo sanguíneo cerebral, no va a respirar o respira normalmente y va a tener ausencia de pulsos detectables. Dado la diferencia que existe en cuanto a cómo funcionan los sistemas de atención, la etiología y cómo funciona y los desenlaces, vamos a dividir el paro cardíaco en extrahospitalario e intrahospitalario. Entonces, para demostrar acá que el paro cardíaco extrahospitalario en el 28% de los casos fue de causa cardiovascular, donde principalmente fue secundario a síndrome coronario agudo, mientras que en el paro cardíaco, estos son datos del 2018, la principal causa de paro cardíaco intrahospitalario fue la falla respiratoria, seguido por la de origen cardiovascular. Respecto a la epidemiología del paro cardíaco extrahospitalario, sabemos que en adultos se presentan más o menos 347.000 casos de paro cardíaco al año, donde principalmente el lugar de atención va a ser casi en un 70% en los hogares, pero un 18.8% se va a producir en los lugares públicos. De estos, el 39% va a ser presenciado por personal LEGO, quienes van a iniciar maniobras de RCP, pero solamente hasta un 7% utilizan el DEA y de esos solamente el 1.3% da la primera descarga. En estos casos también se ha encontrado que el 50% son colapsos no presenciados. El ritmo va a ser desfibrilador en el 18.7% de los casos y va a haber una sobrevida al alta en adultos del 10.4% con un buen desenlace funcional solamente en el 8% de los casos. Con los niños se presentan 7.037 casos al año, donde en su gran mayoría van a ser en el hogar con menor proporción de ritmos desfibrilables y con una sobrevida al alta del 11.4%. Para el paro cardíaco intrahospitalario, entonces en adultos se presentan más o menos 10.11 paros cardíacos por 1.000 admisiones hospitalarias, donde si bien en su mayoría van a ser en el área crítica, 54.2% en una proporción muy importante van a ser en área no crítica, como son las salas de hospitalización, más o menos en un 48.8% de los casos. Esto también en relación con que el 15% van a tener un ritmo desfibrilable y va a haber una sobrevida al alta del 25.8% con un buen desenlace funcional en el 82% de los casos. Por otra parte, en los niños se producen más o menos 12.6 casos de paro cardíaco por 1.000 admisiones al año, pero a diferencia de los adultos, la mayoría de esos paros cardíacos se van a dar en área crítica en el 87% de los casos, principalmente en UCI, lo cual tiene un impacto directo sobre la sobrevida, que en comparación con los adultos es mayor, siendo de un 41%, porque al estar monitorizados se puede reconocer de forma temprana el paro y en menor proporción, en un 9%, van a tener un ritmo desfibrilable. En nuestro medio, si bien conocemos que la primera causa de mortalidad no traumática es de origen cardiovascular, no existen datos sobre el paro cardíaco intra y extrahospitalario. En el 2005 en Bogotá intentaron buscar como las causas del paro cardíaco extrahospitalario y evaluar en ese sentido, pero solamente se dieron cuenta de que los datos eran básicamente inexistentes y que el 64% de los casos fue paro cardíaco de causa médica. Luego, en el 2010, en un hospital de segundo nivel, intentaron implementar un registro de paro cardíaco en Cali, donde se dieron cuenta que solamente el 15% de las personas llegaban a desarrollar adecuadamente el diligenciamiento de estos formatos y encontraron que el 80% de estos casos se dieron en el servicio de urgencias.
En un estudio que realizaron entre junio del 2018 y junio del 2019 en un hospital universitario en Bogotá, solamente estaban revisando los paros cardíacos intrahospitalarios en el servicio de urgencias, donde encontraron que el 85% era presenciado y en un 33% presentaban como ritmo de paro la sistolia. Respecto a las cadenas de supervivencias, que la vamos a identificar como esos eslabones críticos que al intervenir en ellos lo que me van a permitir es mejorar la sobrevida del paciente. Vemos esta era la cadena de supervivencia para el 2015, pero para las guías de la baja del 2020, tanto para el paro cardíaco intrahospitalario como extrahospitalario, se agregó un nuevo eslabón, que es el eslabón de recuperación. Esto nos habla de esa evolución que han tenido los sistemas de atención, dado que ha incrementado la sobrevida en los últimos años y que debemos pensar a la hora de dar de alta al paciente después de terminar el tratamiento agudo, cómo lo voy a mandar para la casa, cómo va a ser el plan de rehabilitación, cómo voy a buscar mejorar la calidad de vida. Este mismo eslabón se agregó a la cadena de supervivencia pediátrica, pero todo esto que les digo es intentando cambiar que el sistema sea un sistema centrado en el paciente, en su familia, todo en pro de mejorar su calidad de vida. Entonces, iniciando respecto a algunos eslabones críticos de la cadena de supervivencia, que son los que principalmente van a impactar en mortalidad, en el paro cardíaco intrahospitalario vamos a tener que el primer eslabón es el reconocimiento temprano y la prevención, encontrando que en el 50% de los pacientes que llegaron a UCI, estos presentaban hasta 8 horas antes una alteración en signos vitales antes de ingresar a la UCI. Pero lo que es más alarmante es que el 25% de estos pacientes llegaban a presentar alteración de los signos vitales 2 días antes de ingresar a la UCI. En otro estudio, donde evaluaron 64.000 paros cardíacos intrahospitalarios que se dieron entre el 2007 y el 2019, cogieron solamente para evaluar los signos vitales 4 horas antes del paro cardíaco y encontraron que en el 38.8% de los casos tenían alteración de al menos un signo vital y que aparte en las historias clínicas estaba registrado desde 2 días antes de que el médico tenía alguna preocupación respecto al estado clínico de ese paciente. Entonces es por esto que se crean los sistemas de respuesta rápida desde el 2004, como esa estrategia para poder identificar a los pacientes que tienen un deterioro fisiológico, poderlos intervenir de forma temprana y evitar que lleguen a paro cardíaco. Entonces, los sistemas de respuesta rápida van a tener dos vías. Una vía aferente, que se trata de monitorizar al paciente, detectar la crisis y activar el equipo, que al activarse llega el equipo de atención a realizar su intervención y esto configura la vía eferente. Respecto al equipo de atención, en junio del 2005 se realizó una conferencia internacional sobre los equipos de emergencia médica, donde definieron cuáles son los tipos de equipo de atención en el sistema de respuesta rápida. Y se encontró, pues definieron que el equipo de emergencia médica, para llamarse así, debe cumplir 4 criterios. Y estos criterios son que la persona que esté ahí tenga la capacidad de prescribir tratamiento, que pueda centralizar el paciente, que pueda darle tratamiento parecido a la UCI en la cabecera del paciente y que tenga la capacidad de manejar la vía aérea. Cuando cumple esos criterios se llama equipo de emergencia médica. Cuando no los cumple, hablamos de un equipo de respuesta rápida, donde normalmente está conformado por enfermeras quienes se dan cuenta del deterioro y activan el sistema. Y está también otro tipo de equipo de atención, que es el equipo de extensión de cuidado crítico, donde de forma activa buscan en las salas generales los pacientes que tienen riesgo de deterioro para poderlos intervenir. En ese mismo consenso, entonces, hablaron sobre monitorizar al paciente y dijeron que como mínimo se debe evaluar en los pacientes la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la pulsoximetría, pero que sin embargo se pueden incluir otro tipo de parámetros como lo es la permeabilidad de la vía aérea, el llenado capilar y fue sentido de debate el tiempo de monitorización, porque sabemos que en las salas generales la monitorización es muy escasa, inclusive máximo 5 veces al día, y como es de esperarse, entre más continua sea la monitoría, es más oportunidad de identificar alteraciones, identificar el paciente que tiene riesgo de deterioro.
Entonces, después de que yo encuentro de que tiene alguna alteración, se realiza la activación del equipo de respuesta rápida. Y para eso existen los sistemas Track and Trigger, que son sistemas de seguimiento y puntuación que lo que hacen es guiar la decisión de activarlo. Siempre teniendo en cuenta que el criterio clínico debe, a pesar de que no tenga ninguna alteración de los signos vitales, debe estar presente a la hora de activar el sistema de emergencias. Entonces, dentro de estos sistemas de Track and Trigger, existen sistemas de un solo parámetro donde con un solo signo vital yo activo el sistema. Sin embargo, eso le da una especificidad muy alta, pero una sensibilidad muy bajita, descrita hasta el 7%. Existe otro tipo de sistema que son el sistema de múltiples parámetros, donde se activa con más de una alteración de los signos vitales. Y existe el sistema ponderado por agregados, que son esos sistemas de alerta temprana que estamos como más acostumbrados a escuchar, donde según la alteración del signo vital se da una puntuación. Por ejemplo, ese es el sistema de alerta temprana obstétrico, donde según la alteración de los signos vitales se da una puntuación para definir si requiere activarse o no el sistema. Entonces, hasta el momento, los resultados de los estudios que han evaluado los sistemas de respuesta rápida han sido muy divergentes, lo cual también tiene que ver con que no hay una estandarización con los criterios de activación, con que la mayoría de los estudios han sido observacionales. Entonces, las conclusiones han sido muy diversas. Para esto, traigo a colación esta revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en Critical Care en el 2015, que lo que hacía era evaluar la mortalidad, el efecto que tenían los sistemas de respuesta rápida en la mortalidad hospitalaria. Se incluyeron estudios entre 1990 y 2013, siendo 22 los que cumplieron sus criterios de elegibilidad y todos fueron observacionales, para un total de 2.160.213 pacientes que se dividieron en un grupo de intervención, que eran los que recibieron la evaluación por el equipo de respuesta rápida y un equipo de control más o menos a una distribución del 50% de los pacientes en cada uno de estos grupos. Entonces, la forma en que ellos demostraron los resultados, dividieron los resultados según el tipo de estudio. Y en los estudios tipo clúster, aleatorizados, estudios de antes y después y serie de casos interrumpidas, se demostró que tenía un RR a favor de la intervención, comportándose como un factor protector y con muy buena homogeneidad. Sin embargo, cuando se juntaban este tipo de estudio con los estudios observacionales, pues sí, también se encontraba que tenía un RR a favor de la intervención, pero con una heterogeneidad muy alta, mayor del 75%. Entonces, si bien estadísticamente uno tiene que coger esto con pinzas, pues esto es lo que hay disponible a base, pues en relación a medicina basada en la evidencia, y es lo que me sustenta que puedo utilizar los sistemas de respuesta rápida con pues con el propósito de reducir la incidencia del paro cardíaco, principalmente en las salas generales. Asimismo, recomienda la guía que se pueden usar los sistemas de alerta tempranos. Sobre todo, no hay una diferencia entre el rendimiento de los diferentes sistemas, pero también hay que tener en cuenta el criterio clínico a la hora de activar este tipo de sistemas. En contraste con este primer eslabón del paro cardíaco intrahospitalario, tenemos el primer eslabón del paro cardíaco extrahospitalario, que también es un eslabón crítico tiempo dependiente, donde se necesita reconocer de forma rápida el paro cardíaco para que se pueda activar el sistema de emergencias y se pueda realizar una reanimación exitosa. Entonces, ¿cómo reconocerlo? Primero saber si el paciente está inconsciente o no responde y si respira o no respira normalmente, solamente con estos dos parámetros, porque para personal no médico tomar pulso significaba aumentar el retraso en la identificación del paro, lo mismo que se ha visto que para el personal no médico se han evaluado las respiraciones agónicas como signos de vida, entonces también lleva a retrasos en la identificación del paro. Entonces, como vemos, lo más importante acá es el tiempo de reconocimiento. Entonces, para eso se evalúa en este estudio de corte retrospectiva el tiempo de identificación del paro cardíaco por los despachadores de los sistemas de atención y el tiempo en que se demoraron en dar instrucciones de compresión
evaluando también los factores que obstaculizaron la identificación del paro. Entonces, para eso lo que ellos hicieron fue que evaluaron en 2 centros de comunicaciones en un lugar cerca a Washington, evaluaron cuántos paros cardíacos extrahospitalarios atendieron ellos durante todo el 2011 y evaluaron como las grabaciones de la llamada. Entonces, en ese periodo de tiempo fueron 901 paros cardíacos extrahospitalarios, de esos había disponibilidad de las grabaciones en 476, pero cuando se pusieron a ver, no todas las grabaciones permitían que el despachador fuera capaz de identificar si el paciente estaba consciente y respiraba, sobre todo como por dificultades técnicas de la llamada. Entonces, como tal, de las grabaciones disponibles, 416 tenían ellos la capacidad de definir si el paciente estaba en paro o no. Y de esos 416, identificaron adecuadamente 381 casos, que representa el 92%, y en un 8% no identificaron adecuadamente los casos de paro cardíaco. Y después de identificado, dieron la indicación de realizar compresiones en 210 casos. Entonces, hablando respecto al tiempo, la mediana de reconocimiento del paro cardíaco fue 75 segundos y la mediana de iniciar compresiones guiada por despachadores fue 176 segundos. Sin embargo, lo que quiero resaltar acá es que en los casos donde no reconocieron el paro cardíaco, le tomó más tiempo a los despachadores recopilar información sobre la respiración y sobre el estado de conciencia, siendo 69 segundos en el caso donde no identificaron el paro cardíaco, en comparación con en los casos en que sí lo identificaron, que fue 43 segundos. Entonces, con base a esto, existe este tipo de estrategias como es el no-no-go, donde si el paciente no está consciente, no respira normalmente, entonces de instrucciones de RCP. Y eso está basado en que si le voy a dar RCP a un paciente que está inconsciente y que no está en paro realmente, las complicaciones son muy bajas. Entonces, los beneficios de dar la RCP van a ser muchísimos mayores que los riesgos, y solamente se han descrito complicaciones como principalmente el dolor en el sitio de la compresión en el 8% de los casos, seguido por las fracturas. Entonces, teniendo en cuenta también esos tiempos, acá podemos ver como el despliegue de actividades que sucede cuando se hace una llamada al 911 en Estados Unidos. Entonces, el ciudadano llama al 911, luego es evaluado, pues se toma la llamada como en un centro en general, se hace la transferencia de la llamada al sistema de emergencias médicas, luego ellos toman información sobre el sitio donde ocurre el evento, mandan la primera unidad y reconocen el paro cardíaco e indican realizar compresiones. Entonces, los tiempos me diferencian el sistema de alto rendimiento en contraste con un sistema de estándares mínimos. Entonces, para un sistema de alto rendimiento, el tiempo meta entre la transferencia de la llamada y el reconocimiento del paro con el despacho de la primera unidad debe ser menor de 60 segundos. Y el tiempo meta desde la transferencia de la llamada hasta la primera compresión debe ser menor de 90 segundos. Mientras que en un sistema con estándares mínimamente aceptables, el tiempo desde la transferencia de la llamada hasta el reconocimiento del paro y el despacho de la primera unidad se acepta hasta menor de 90 segundos y hasta el inicio de la primera compresión menor de 150 segundos. Entonces, luego de que reconozco el paro, se activa el sistema de emergencias médicas, vamos a continuar en la cadena de supervivencia con el segundo eslabón de la RCP, que sería la RCP de alta calidad, donde se ha demostrado que cuando la RCP de alta calidad realizado por personal LECO puede aumentar la sobrevida 2 a 3 veces. ¿Y qué definimos como RCP de alta calidad? Aquellas compresiones a una frecuencia entre 100 y 120 que tengan una adecuada profundidad, más de 5 pero menos de 6 centímetros, que permitan una reexpansión torácica completa, que minimice las interrupciones y que se evite la hiperventilación. Entonces ya sabemos que la RCP impacta sobre mortalidad, pero entonces, ¿cuál es el papel que juega la RCP asistida por los despachadores?
Entonces, para esto está esa revisión sistemática y metaanálisis que fue publicada en Resuscitation en el 2019, que quería evaluar el efecto que tiene la RCP guiada por los despachadores en los desenlaces de la muerte súbita, tanto en niños como en adultos. Y los desenlaces que ellos evaluaron fue la sobrevida con un desenlace neurológico favorable, el retorno a la circulación espontánea y la presencia de ritmo desfibrilable. Incluyeron en total, luego de aplicar todos los criterios de elegibilidad, 33 estudios, también todos observacionales, con un total de 544.037 casos de paro cardíaco extrahospitalario. Y los datos los resultados los dividieron comparando cuando se trata de una RCP guiada por un despachador versus no realizar RCP, o una RCP guiada por despachador versus una RCP dada por un transeúnte o la persona que haya estado en el momento del colapso. Entonces, claramente, como es de esperar, no dar RCP versus dar RCP guiada por despachador, pues realmente no conviene. Lo más importante es dar la RCP guiada por el despachador, porque demuestra que mejora los desenlaces en cuanto a sobrevida con buen pronóstico neurológico, sobrevida a la alta hospitalaria, mejora el retorno a la circulación espontánea. Mientras que si comparamos los datos de los estudios, al comparar la RCP por un transeúnte versus la RCP guiada por un despachador, ellos también tomaron como los resultados ajustados de los estudios, que incluyeron como esos datos donde los ajustaron como a esas variables que pudieran ser potencialmente confusoras. Entonces realmente encontraron que entre dar una RCP guiada por un transeúnte, por un despachador, y una RCP por un transeúnte no hay diferencias, ni en la sobrevida con buen pronóstico neurológico, ni en la sobrevida a la alta hospitalaria, ni en llegar al retorno a la circulación espontánea, ni en ritmo desfibrilable. ¿Y esto qué nos muestra? Que realmente el papel del despachador, más que en guiar la RCP, su mayor impacto es en que se puede identificar de forma temprana el paro cardíaco para que se pueda iniciar la RCP, independientemente si es guiada por el despachador o si es realizada por el transeúnte, porque lo que ha demostrado que mejora la sobrevida es realizar la RCP. Entonces la guía nos recomienda con base a eso que primero los telecomunicadores o los despachadores tienen que determinar la ubicación del evento para poder enviar de forma simultánea el sistema de emergencias médicas. Si el paciente no respira ni responde, deben asumir que está en paro cardíaco e iniciar instrucciones de RCP. El tercer eslabón que también tiene impacto sobre la sobrevida del paciente es la desfibrilación, porque se ha demostrado que el tipo de ritmo de paro que se presenta tiene una fuerte influencia en el pronóstico, porque si se trata de un ritmo de paro desfibrilable y esa intervención se hace de forma temprana, se puede mejorar la sobrevida. Y lo que también es muy importante es que si bien el total de paros cardíacos extrahospitalarios, el 25% de los casos es un ritmo desfibrilable, cuando cogemos solamente los paros cardíacos que ocurren en público, el 60% de los casos tiene un ritmo desfibrilable. Y por eso es que los desfibriladores automáticos externos son importantes como política pública, porque me va a disminuir el tiempo de desfibrilación, mejorando la sobrevida del paciente. Entonces, este estudio que fue publicado en Circulation en el 2018 buscaba evaluar el impacto del uso de los DEAs por un transeúnte normal en la sobrevida y desenlaces funcionables en los pacientes que presentaron un paro cardíaco desfibrilable observado en público. Entonces, en ese momento, lo que utilizaron fue que el consorcio de desenlaces de reanimación, que es esto que se conoce por las siglas en inglés ROC, y recopiló prospectivamente toda la información detallada de los paros cardíacos en 9 centros entre el 2011 y 2019. Y querían evaluar el efecto que tenía que la primera descarga del DEA fuera dada por un espectador sobre el desenlace funcional definido por un ranking modificado menor o igual a 2, o el efecto que tenía que esa primera descarga fuera dado por el equipo de SEM. Entonces, en ese periodo de tiempo ocurrieron 49.555 casos de paro cardíaco extrahospitalario, de los cuales en un contexto público y observable fue el 8.3% de los casos, y en el 62.9% de los casos tenían un ritmo desfibrilable. De estos ritmos desfibrilables, la primera
descarga fue dada por un transeúnte o un espectador en el 18.8% de los casos, mientras que en el 81.2% restante fue dado por el sistema de emergencia médica. Cuando evaluaron los desenlaces, encontraron que la sobrevida al alta de los pacientes a los que se les realizó la primera descarga por un transeúnte era mayor del 66.5% en comparación a aquellos a los que el sistema de emergencia médica fue la que le dio la primera descarga. Y lo mismo se evidenció en el desenlace funcional con el ranking modificado menor a 2, que fue mucho mejor. En un 57.1% de los pacientes tenían un ranking modificado menor a 2 de los que recibieron una primera descarga por un transeúnte, en comparación a un 32.7% de los que la primera descarga la dio el sistema de emergencias médicas. Entonces, esto nos habla de la importancia de poder tener acceso a la desfibrilación para impactar la sobrevida de los pacientes. En nuestro medio, desde el 2017, se empezó a regular el uso de los desfibriladores, sobre todo en sitios de alta afluencia en público, pero fue hasta el 2019 donde realmente empezaron a decir las disposiciones y cómo se debe utilizar. Hablando de la necesidad de educar a la gente respecto al uso de los mismos, de que estos deben estar disponibles en sitios de alta afluencia que tengan aforos mayores de 500 personas o en lugares públicos como que tengan que ver con las gobernaciones y toda esta parte administrativa, y que debe estar a menos de 5 minutos de los lugares donde posiblemente puede llegar a haber un paro. Entonces, realmente lo más importante de los sistemas de atención en ese sentido es que debemos aumentar la conciencia respecto a la realización de la RCP y la desfibrilación. Para eso, en la Asociación Europea, lo que ellos hacen es que desde el 2013, el 16 de octubre, se celebra un día que se llama el Día de Reinicio del Corazón, donde hacen campañas masivas de educación respecto a RCP y desfibrilación. Asimismo, se están utilizando las tecnologías, sobre todo a través de aplicaciones, para que esas personas que fueron educadas se vuelvan primeros respondedores y se les alerte respecto a posibles eventos que puedan llegar a requerir reanimación para que puedan asistir, incluyendo también que les muestra la localización de los DEA para poder acceder a ellos. Y esta otra estrategia, que son los niños salvavidas, donde de forma de la legislación se ha implementado que los niños en los colegios les enseñen RCP al menos 2 horas al año y que ellos deban enseñarle a sus familias, siendo pues como una estrategia a largo plazo que debe tener impacto en todo este tema de la reanimación. Y está legislado en algunos pacientes como Dinamarca, Francia, Italia e Inglaterra. Entonces, la guía de la AJA nos recomienda que puede ser razonable que las comunidades implementen estrategias para aumentar el reconocimiento e inicio de la RCP por parte de los espectadores, que recomiendan que los programas de desfibrilación de acceso público se implementen sobre todo en comunidades con riesgo de paro cardíaco y que se use la tecnología móvil para alertar a los primeros respondientes, a los espectadores, sobre eventos cercanos que puedan requerir el uso de RCP o del DEA. Buscando en Colombia, pues realmente no hay mucho al respecto, nos falta demasiado sobre temas de educación, pero encontré que la alcaldía de Bogotá desde el 2001 tiene este curso de primer respondiente que, aparte de enseñar primeros auxilios, nos enseñan sobre RCP, y han educado a más de 150.000 personas desde que lo están haciendo. Y por otra parte, encontré que en la costa atlántica se está desarrollando esta aplicación que se llama Tu Red 123, que también busca identificar primeros respondientes para decirles dónde hay un evento que pueda llegar a requerir RCP y también demostrar dónde quedan los DEA. Pero eso son cosas que apenas se están implementando. Entonces, hablando del mejoramiento continuo de la calidad, para que todo esto funcione bien, tanto en el paro cardíaco intrahospitalario como extrahospitalario, se necesita de estructura, es decir, de personas, de equipos, de educación, de registro de datos asociado a procesos, o sea, políticas, protocolos, procedimientos, que cuando se juntan, se produce un sistema que busca desenlaces, que sería la seguridad del paciente, la calidad, la satisfacción. Todo eso dentro de un marco de mejoramiento continuo de la calidad.
Existe algo que se llama la fórmula hipotética de supervivencia, que empezaron a hablar de ella por primera vez en el 2001 en Otzen Abbey. Se reunió pues se hizo un simposio de educación en reanimación y ellos hablaron que la tasa de sobrevida de un paro cardíaco no esperado no depende solamente de la calidad de la educación que tenga el personal tratante, sino que también necesita tener acceso a la mejor evidencia médica y que haya un buen funcionamiento de la cadena de supervivencia a nivel local. Entonces sacan esta fórmula que habla de la interacción de tres factores, que son la ciencia médica, la eficiencia educacional y la implementación local, que van a tener un impacto directo sobre la sobrevida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder mejorar todo el tiempo y ser un sistema de atención que aprende? Primero, recolectar la información, porque la mayoría de los desenlaces del paro van a depender de recolectar los datos, de analizarlos, de retroalimentar y de hacer intervenciones basadas en los datos obtenidos y la intervención. Esto con el fin de identificar entonces en qué estamos fallando y hacer intervenciones al respecto con el propósito de mejorar los desenlaces en la reanimación. Adicionalmente, entonces, respecto a la recolección de esos datos, en 1990, también en Otzen Abbey, que queda en Noruega, se reunieron un grupo de personas y dijeron, no, pues tenemos que unificar cómo estamos hablando para poder hablar el mismo idioma, para poder recolectar los datos de manera adecuada y que puedan ser comparables. Entonces, en ese momento definieron como hicieron definiciones respecto al paro cardíaco extrahospitalario. Más adelante, en el 97, sacaron las del paro cardíaco intrahospitalario. Después, en el 2004, lo que hicieron fue evaluarlo nuevamente como para simplificar esas definiciones y a partir de ahí se han venido haciendo actualizaciones. La última actualización del paro cardíaco extrahospitalario fue en el 2015, que entonces hablan que los datos que recolectemos los demos en función del sistema, del despacho, del paciente, del proceso y de los desenlaces. Y la última actualización del paro cardíaco intrahospitalario fue en el 2019, que nos dicen, entonces los datos los vamos a dar en cuestión del hospital, el paciente, pre-evento, el proceso del paro, proceso post-reanimación y desenlaces. Dentro de esto del mejoramiento continuo, entonces existen estos procesos de retroalimentación, donde está el debriefing, que es una estrategia educacional demasiado fuerte que lo que busca es hacer una reflexión guiada luego de un evento específico, donde se han utilizado, pues principalmente se utilizaba antes en las fuerzas militares, luego en la aviación y se ha estado implementando en medicina en eventos críticos como es la reanimación y también en simulación. Se ha identificado que a pesar de que conocemos que esto nos sirve para mejorar los desenlaces de los pacientes, nos sirve para el bienestar del equipo, mejorar el funcionamiento del equipo, solamente en menos del 25% de los casos lo utilizaban después de un evento de reanimación. ¿Qué se debe tratar entonces en un debriefing? Puede ser sobre el manejo clínico, la adherencia a las guías, sobre cómo funciona el equipo de trabajo, si hubo algún problema de comunicación durante el evento que desarrollaron. Y existen tres tipos de debriefing. Uno que es caliente, tibio y frío, que se clasifican así de acuerdo al tiempo en que se haga el debriefing. Entonces, caliente cuando es minutos después del evento, tibio cuando es de minutos a horas y frío cuando es de horas a días. Esto tiene pues como algunas ventajas cuando se hace caliente el hot debriefing, entonces pues va a participar el personal que estuvo implicado en el evento, ¿cierto? Va a tener una corta duración, pero cuando se hace, por ejemplo, un cold debriefing, pues tiene como ventajas en que puede que haya personas que estuvieron participando en el evento y pueden que haya otras que no, que también se pueden beneficiar de esa retroalimentación. Y el proceso para realizar un debriefing entonces tiene tres puntos, que es la descripción, el análisis identificando cuáles son los puntos buenos, los puntos malos a mejorar y aplicar en eventos futuros. Entonces para eso se han desarrollado herramientas como esta que se llama Take Stock, que es una herramienta de hot debriefing que desarrollaron en un hospital de Inglaterra, donde primero evaluar si cumple este evento los criterios para hacer un hot debriefing,
tomar una hoja de instrucciones, preguntar si todo el mundo está bien, si necesitan un espacio, hacer un resumen del evento, evaluar qué cosas estuvieron bien, cuáles son las oportunidades de aprender, mirar si más adelante se tiene que hacer un call debriefing y luego mirar quién está presente. La guía nos recomienda que en el contexto de reanimación, el debriefing centrado en el rendimiento de los reanimadores después de un paro cardíaco puede ser efectivo para los sistemas de atención tanto extrahospitalarios como intrahospitalarios. Entonces, como conclusiones, ¿qué quiero resaltar de todo esto? Primero es que los desenlaces de la reanimación han cambiado. Ya se trata de un enfoque de reanimación centrado en el paciente, no solamente en llegar y decir que mi propósito es que tenga un retorno a la circulación espontánea sostenida, sino que cómo quedó ese paciente, cómo lo voy a rehabilitar, cómo voy a intentar mejorar su calidad de vida y la de su familia. En segundo aspecto, pues definitivamente el tiempo es oro, entonces ya identificamos cuáles son esos eslabones críticos que de ellos van a depender que sea la reanimación exitosa. Entonces en el paro cardíaco intrahospitalario la prevención y el reconocimiento temprano, y en el paro cardíaco extrahospitalario pues el reconocimiento temprano para activar el sistema de emergencias, para iniciar la RCP de alta calidad y dar la desfibrilación lo más temprano posible. Y lo otro es que para poder mejorar, yo tengo que conocer qué es lo que está pasando, tengo que reconocer mis datos para identificar cuáles son los resultados. Entonces, lo que no se puede mejorar, lo que no se mide. Muchas gracias, estoy atenta a preguntas y recomendaciones. Bueno, muchas gracias, doctora Laura Arango. Gracias por su presentación. Antes de dar espacio entonces para las observaciones, intervenciones y preguntas a la presentadora, les recuerdo por favor diligenciar el formato de asistencia que está en el chat de esta presentación. Entonces, adelante. Buenos días, doctora Laura, ¿cómo está? Hola, doctor, ¿bien y usted? Bien, gracias. Dentro de lo que revisaste, o dentro de las posibilidades que se pueden aplicar de manera hospitalaria, ¿qué opinión te quedaron hacia futuro y aún en el presente del uso de medicamentos en el área prehospitalaria y qué tan urgente, o, digámoslo, con qué tanta evidencia hay por el uso de medicamentos durante la reanimación? Llámese adrenalina, llámese amiodarona, llámese todos estos medicamentos que normalmente usamos. Profe, la verdad, no revisé la parte de los medicamentos en la parte prehospitalaria. Sí, sobre eso hay una discusión que viene hace años y yo creo que es como el corazón que tiene mucho de estos de la guía, y es que hay algunos autores que claman sobre reanimar sin medicamentos, ¿sí? O sea, que la preocupación mayor del APH o de aquel que hace la intervención a nivel hospitalario, ya sea el primer respondiente, ya sea, claro, y dependiendo del sitio donde esté, es uno, el inicio del masaje, la activación del sistema y la defibrilación lo más rápido posible, ¿cierto? Sí. Que es como, hay algunos autores que vienen más o menos desde el año 2015, si no estoy mal, desde la última, yo recuerdo, que cada vez que se acercan a revisar esta parte de la evidencia en medicamentos, pues, realmente uno no queda convencido, ¿cierto? De la utilidad como tal en los resultados de reanimación. Entonces, hoy en día se ha hecho un énfasis en que lo primero es lo que tú comentabas en la charla, ¿cierto? Que estos sistemas deben estar diseñados para detectar, dar indicación de iniciar la reanimación, reanimación de alta calidad o masaje cardíaco de alta calidad y la utilización del DEA, ¿cierto? Lo más rápido posible. Es como los principios más básicos que uno puede recoger. Yo creo que más adelante, cuando podamos profundizar en esto, te vas a dar cuenta de que realmente a medida que uno se acerca a esta parte de medicamentos, uno no queda convencido de la utilidad, ¿cierto? De que eso sirva realmente. Me pareció muy buena la charla, muy buena estructura. Felicitaciones. Muchas gracias.
Adelante, Daniel. Bueno, Laura, no, primero felicitaciones, muy completa la charla. A mí hay algo que me parece, pues yo también cuando fui R1 de esta misma charla, y hay algo que me parece muy importante y que el paso del tiempo lo ha revalidado más, y es la importancia de la capacitación del personal LEGO, de las personas externas, para garantizar los buenos resultados en estos pacientes. Por ejemplo, pues hace poquito salió un estudio que llama el TTM2, que es otro de los que evalúa la hipotermia en los pacientes con paro extrahospitalario. Como tal, lo que buscaban no dio pues como un beneficio, pero lo que sí evaluaron en los pacientes es que en general todos los pacientes de esa corte de Estados Unidos tenían mayor sobrevida que la población usual. Y en gran parte se da eso porque más del 90% de esos paros, creo, fueron atendidos por un personal LEGO en el ambiente extrahospitalario, y realmente casi la mitad de esos pacientes sobrevivieron pues como tal al alta con unos buenos desenlaces. Entonces ahí la importancia es eso, o sea, como decir, no se ha mostrado que haya diferencias si el masaje lo hace una persona entrenada o lo hace una persona, digamos, con una capacitación básica. Lo importante es capacitar a la gente, y yo creo que ahí las políticas como públicas y el acceso al DEA de manera prioritaria en ambientes extrahospitalarios es realmente lo que ha mostrado un impacto en la supervivencia de sus pacientes. Sí, realmente todo lo que leí hacía énfasis en eso, o sea, la necesidad de que en esos eslabones se implementaran ese tipo, pues el masaje de alta calidad y el uso del DEA. Y yo lo traigo pues a colación como, o en comparación a nuestro medio, nos falta demasiado en cuanto a políticas públicas, si bien pues ahí dice la resolución que tenemos los DEAs, pero ¿cuánta gente sabe utilizar el DEA? Pues la resolución dice que se debe capacitar a las personas que están en esos sitios donde están los DEAs para que lo puedan utilizar, pero realmente eso sí se está haciendo. Busqué demasiado sobre los sistemas de cómo se está enseñando acá, o dónde dictan cursos, o quién tiene acceso a eso, y definitivamente nos falta muchísimo. Pues que, perdón por entrar así, lo que pasa es que hay una ruptura en la parte de protección civil, ¿cierto? Entonces, debido al diseño del sistema y a cómo está programado nuestro sistema de salud, la salud pública en situaciones urgentes no es importante, ¿cierto? No está diseñado como algo importante. Entonces, tiene que, por ejemplo, las mejores atenciones, entre comillas, son aquellas que son pagas a entes privados, por ejemplo, EMI, CENSA, que logran llegar como a los sitios de atención y poder como hacer algo por los pacientes. Habría que ver los tiempos de ello y todo eso, ¿cierto? Pero entonces hay una ruptura definitivamente en esa parte de la protección civil hacia las diferentes personas, hacia las personas, ¿cierto? Entonces de ahí pues que no tenga mucho entrenamiento, ni siquiera pues para los niños. Yo estuve en lo que tú presentaste de primer respondiente en Bogotá hace años, y realmente es algo que se ha mantenido en el tiempo y que es de rescatar de ellos, ¿cierto? Pensaría que una forma de llegar la universidad a las comunidades sería a través de un sistema como este, comenzar a entrenar a las personas en una capacitación básica de primer respondiente, ¿cierto? Que como vimos tiene mucho impacto a nivel de la sociedad, o sea, para poder tomar estas medidas que son básicas, pero que son salvadoras en el momento de un paro cardiorrespiratorio. Creo que el doctor Diego Erickson está por ahí, que tendría mucho más que decir que yo sobre esto. Buenos días a Dale, todos. Diego. Hola, Diego. Bienvenido y adelante. ¿Cómo están, Laura? Primero, felicitaciones, muy buena exposición, muy buen manejo del tema. Creo que abordaste pues cosas muy importantes en la charla. Algo muy importante, y tú lo resaltas todo el tiempo en la charla, es que definitivamente la educación en reanimación cardiopulmonar debe ser como algo a lo que debemos apuntar a futuro. Que la gente sepa cuando, o al menos tengan como pues, la población civil, el personal no asistencial, tenga claro como cuando un paciente presentó un paro, o sea, que hagan
una identificación rápida de un paciente que está en paro y que le prestan ayuda, definitivamente va a cambiar mucho pues como los resultados de esos pacientes. Que tengamos acceso al DEA también es fundamental y toda esa educación que se viene dando en otros países a los niños, por ejemplo, del colegio, también creemos que es fundamental. Algo que creo que no mencionaste pues mucho en la charla fue sobre todo el sistema de emergencia médica que tenemos ahora en la ciudad. Eso también puede que cambie a futuro, como los resultados que se están dando en reanimación cardiopulmonar. Apenas está empezando, realmente todavía está muy crudo y está crudo en parte por lo que mencionabas en una de tus conclusiones que creo que también fue muy buena, y es que lo que no se mide realmente no tenemos una forma tangible de cómo hacerle algún cambio, porque no sabemos entonces qué resultados estamos teniendo. De hecho, nosotros intentamos hacer un estudio con respecto a cómo se comportaba el paro extrahospitalario en la ciudad de Medellín, eh, que fue pues como nuestra tesis con el doctor Sergio, y realmente encontramos una barrera muy importante en cómo se estaba midiendo eh, eh, el paro en nuestra ciudad. Realmente no hay unos criterios estandarizados y, como lo decía el doctor, digamos que la mayoría de las atenciones que eran de forma adecuada derivaban pues como de entes, el doctor Barros, de entes privados, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta que en esos pocos casos donde hubo una rápida atención del paciente, con una identificación rápida del paro, se empezaba reanimación cardiopulmonar, fuera por personal LEGO o por personal del SEM, y que fueran ritmos de virales, los pacientes sobrevivían más. Entonces yo creo que apuntar a todas esas condiciones de salud pública, enseñarle a la gente, que la gente haga RCP rápido, que la gente tenga acceso a DEA, pues que esté más disponible y que la gente lo sepa usar, en general puede cambiar mucho los resultados en paro cardiorrespiratorio. Y lo otro que mencionabas, que creo que es muy importante para resaltar con todos, que creo que deberíamos hacerlo siempre en nuestros servicios, es el debriefing. Creo que el debriefing ayuda bastante en estos sistemas de mejoría de la calidad, en que todos hagamos mejor las cosas. No tomamos pues como hacer siempre evaluación de lo que estamos haciendo sin tomarse pues como nada personal, y yo creo que eso va a ayudar a que todos mejoremos todos los días. En general, felicitaciones. Con respecto a la forma, de pronto bajarle un poquito la velocidad. Yo sé que la primera exposición no siempre está muy asustado, pero creo que lo vas a hacer muy bien más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Diego, ¿podrías contarnos como dato del estudio que desarrollaste, cuál fue el promedio de llegada de los sistemas de las instituciones o IPS en el sistema de emergencias médicas a el sitio del evento en los pacientes en los cuales se reanimaron? Y no sé si pues después de ello Laura nos podría contar cuál es el estándar nacional o internacional al cual se apunta en cuanto a la activación y llegada del personal médico. Sí, en los análisis que hicimos, el promedio más o menos, lo que pasa es que habían, digamos que hubo unos tiempos muy variables. En el mejor de los casos llegaban a los 2 minutos, 3 minutos, pero era porque había una ambulancia muy cerca del sitio, y en el peor de los casos incluso hasta 3 horas. Eso debido a que muchos de los pacientes tenían, por ejemplo, indicaciones explícitas de no reanimación. El promedio como tal que obtuvimos estuvo alrededor de 24 minutos eh, en la mayoría pues, de los casos. Así, sacamos un promedio de la llegada del sistema de emergencias al sitio o de la ayuda, fue de 24 minutos, bastante lejos pues, de un promedio internacional que encontramos. Bueno, pues podemos ver, Laura, que nos cuenta de eso, pero fue bastante lejano, y hicimos como un análisis univariado, multivariado de eso. Nos dimos cuenta que por cada minuto la mortalidad se empezaba a duplicar por cada minuto de retraso después de pasar ese estándar. Entonces creo que sí estamos un poquito corticos ahí, pero como les digo, pues el sistema está muy crudo en ese sentido,
Hay que trabajar más primero en tener como medido lo que estamos haciendo para mirar en dónde tenemos que impactar en el sistema de emergencia acá de la ciudad. Pues respecto a la meta de la llegada de los equipos del sistema de emergencias médicas, pues era lo que mencionaba respecto a estos sistemas de alto rendimiento, donde idealmente, pues aparte de que se den las indicaciones que debe ser en el mejor de los casos menor de 90 segundos, pues se habla que idealmente, pues o lo que se había encontrado es que los equipos de emergencias médicas normalmente llegan a los lugares de atención en menos de 3 minutos en Estados Unidos. Lo que uno encuentra cuando revisa, pues, o cuando estamos revisando como todo en los diferentes sistemas de emergencia en Europa y en Estados Unidos, hay un promedio de más o menos 6 a 8 minutos, que realmente sería pues como una mentira decir que es un estándar porque ellos no lo ponen de esa manera, pero es más o menos lo que tienen ellos medido en tiempo. Cuando se pasaba por encima de 8 minutos, cada minuto de ahí en adelante la mortalidad se duplicaba y empezaba pues a salirse de todo contexto, porque minuto 9, entonces el OR era como de 1.6, minuto 10 subía a 2.4 y así iba aumentando. Como les digo, lo que encontramos el promedio acá fue de 24 minutos, muy por encima pues de ese promedio de esos grandes estudios observacionales pues, que encontramos en Europa y en Estados Unidos. Sí, son datos muy importantes a tener en cuenta, sobre todo si estamos apuntando a un sistema que garantice, como lo mencionaba el doctor Barros, la vida de las personas y adicionalmente a eso una atención de calidad en situaciones de emergencia. Y son recomendaciones importantes que hay que hacerle no solamente a las instituciones, sino también a el sistema de emergencias y a los tomadores de decisiones en estos casos, porque pues esos promedios que menciona Diego son sumamente altos. Obviamente hay un análisis, digamos, un poquito más de minucia que hay que hacer ahí por la calidad del dato, como Diego menciona, pues hay pacientes que tienen limitaciones para la activación o hay barreras pues incluso para la comunicación o incluso la mera identificación del tiempo de inicio y tiempo final por también la forma en la cual se registra el tiempo, pues digamos que también son elementos importantes pues en los cuales tenemos que puntualizar, pero yo creo que son recomendaciones muy importantes y que deben de tenerse en cuenta. Bueno, ¿alguna observación adicional, pregunta adicional? Sí, bueno, la observación es que yo creo que debemos tener un cambio de la forma en que vemos el problema, porque normalmente en este tipo de situaciones críticas buscamos fórmulas mágicas o pastillas mágicas que solucionen todo un problema, pero cuando uno va a la evidencia, lo que uno más ve es como que los sistemas deben optimizarse, deben mejorarse y deben estar pues, para cuidar a las personas, ¿cierto? Entonces, cuando uno se la pasa como viendo pajaritos en el aire, pues definitivamente estos sistemas no crecen, son atróficos y finalmente quienes reciben el mayor impacto es como la sociedad, ¿cierto? Donde no se pueden cumplir este tipo de metas ni lograr adecuadamente pues que los pacientes reciban lo que necesitan, ¿cierto? Ana, tienes levantada la mano. Sí, buenos días. No, yo solamente quería pues participar para felicitar a Laura por la exposición. Creo que para hacer la primera exposición este tema es difícil de abordar porque el conocimiento que uno tiene en pregrado en cuanto a sistemas de calidad y mejoramiento continuo, pues yo diría que es nulo. Y creo que para hacer la primera exposición la abordó demasiado bien. Como expositora creo que se nota que lo mantiene a uno atento a la presentación. Y nada, la quería felicitar y desearle lo mejor de ahora en adelante en todo este camino que empieza. Solamente quería hacer énfasis en que, tal como lo mencionaste, Lauris, pues quisimos y nos planteamos la exposición así como en no dejar pasar por alto como los puntos más críticos de la cadena de supervivencia,
Sin embargo, es importante tener en cuenta, y lo hacen pues con énfasis en las guías, lo dicen, y es que ningún eslabón muy fuerte supera una cadena bien formada. Entonces, por más de que identificamos como esos puntos críticos en la reanimación, es importante tener en cuenta que fortalecer uno solo no supera las falencias de los otros eslabones, para tenerlo en cuenta. Y nada, también darles gracias a los profes por la oportunidad de ponernos a nosotros como residentes ya desde este otro punto como asesores, porque transmitir conocimiento no siempre es fácil y es un reto para nosotros también, y lo hemos hablado con los demás compañeros, y sé que esto también aporta para nosotros en nuestro proceso de formación. Puro sesgo de asesor, puro sesgo. Te hizo quedar bien. Sí. Muy bien, Ana. Profe, algo muy interesante que mencionaba usted, que eso nunca lo habíamos tocado en esta charla, yo creo que muy probablemente lo van a hablar en soporte vital avanzado, pero ahora los medicamentos, los medicamentos pues en el mejoramiento de la calidad de la atención del paro. No sé, a mí me da la impresión de que yo creo que por ese lado no está la respuesta, para no adelantarnos pues como a lo que vayan a mencionar en las otras charlas, pero los estudios que se han visto, por ejemplo, de adrenalina en paro extrahospitalario y eso, que realmente pues no apuntan como a que mejore. No sé si a eso se refería usted, como así de pronto en eso hay algún tipo de mejoría, utilizar medicamentos desde el mejoramiento de la calidad, o a qué se refería, a que tengan más acceso, por ejemplo, los equipos de respuesta que tenemos afuera, porque sabemos que, por ejemplo, acá en Colombia la legislación no permite que los paramédicos tengan ningún tipo de medicamento, ni siquiera analgésicos, a duras penas tienen líquidos. Sí, me refería más como a lo que uno normalmente la literatura le está vendiendo a uno, ¿cierto? Si miramos en la mayoría de las enfermedades agudas, siempre nos están vendiendo como la fórmula del medicamento que puede como arreglar todas las situaciones que el paciente afronta. Por ejemplo, si se dan cuenta, el cuidado crítico normalmente se ha buscado mucho eso, cuál es el medicamento que va a mejorarnos, que va a sacarnos al paciente adelante, pero cuando uno ve, son una suma de cosas que si uno mira retrospectivamente y uno mira los sistemas, inician desde el área prehospitalaria. O sea, si un paciente que hace un paro en la casa, se le comienza a hacer el masaje tardíamente, el servicio de ambulancia no llega, pues finalmente el resultado va a ser el mismo, ya sea un daño cerebral permanente o la muerte, ¿es cierto? Entonces uno se da cuenta de que realmente cuando se hacen estos análisis, uno ve que el cuidado crítico en estas situaciones tan agudas comienza en la calle, comienza en la casa del paciente, comienza donde el paciente fue arrollado por el auto, donde sufrió el trauma, donde sufrió el evento, ¿cierto? Ahí es donde comienza el cuidado crítico. Y uno se le olvida mucho eso, porque son eslabones, son cadenas que deben fortalecerse y deben optimizarse para un buen resultado. Pienso que los medicamentos lo han tratado de vender durante mucho tiempo, pero uno se da cuenta que en los estudios pues, sí, a uno le quedan muchas dudas de que eso realmente sirva para algo, ¿cierto? Daniel, tienes la mano levantada. Bueno, muy buenos días. Conforme pues a esto que estamos mencionando ahí de último de la parte de medicamentos, creo que sí hay una cosa que es muy importante ahí, es que difiere mucho de los sistemas de emergencia extrahospitalarios que se manejen en los distintos sectores. Porque, por ejemplo, acá tenemos el sistema de ambulancias que va con un personal entrenado pues paramédico, pero también hay muchos lugares en el que ese sistema va directamente con un médico. Y en cuanto a la revisión pues, de guías y esto en los medicamentos, podemos ver que, por ejemplo, hay un indispensable de mantener y poder utilizar por personal que siempre hacen el énfasis de que sea entrenado, que sería, por ejemplo, el caso de la naloxona, pues hablando de otras causas de paro. Pero, por ejemplo, cuando se habla de medicamentos tipo la adrenalina o cuando se habla de terapia fibrinolítica en el contexto extrahospitalario, sí es verdad que queda un poquito cojeante ahí la evidencia y se presupone que contaría más como un factor de retraso a la llegada pues, del hospital, cosa que también podría verse con los dispositivos de vía aérea, que si uno mira pues la evidencia actual no se recomienda uno sobre otro. En realidad pues en cuanto a desenlaces y todo ve uno que los dispositivos extraglóticos y ya el dispositivo más de todos que sería el tubo endotraqueal pues no muestran como mucha diferencia en el contexto extrahospitalario, y que finalmente también ocurre lo mismo, que se vuelve un factor
digamos, de retraso para lo importante en este caso, que es brindar la atención oportuna y también el traslado óptimo y rápido pues al sistema de hospitales que se encuentren en la zona, tanto acá en esta ciudad como en la que estamos, como en cualquier otra ciudad del mundo que tienen pues los sistemas pues anclados para que se forme una llegada así oportuna del sistema, tanto en la parte extrahospitalaria como en la llegada al hospital, con la mínima parte de retrasos que se pueda. Gracias, Daniel. Siendo las 8:02, yo creo que profesor Vallejo. No, nada más que agregar, felicitar a la doctora Laura pues por su presentación. Yo creo que coincidimos todos en que de forma y de fondo fue una presentación muy buena. Agradecerle a la doctora Ana María Parada por la asesoría. Creo que también las buenas asesorías se notan en las buenas presentaciones. Y bueno, nos vemos entonces en los siguientes ciclos durante este mes, que van a estar bastante carnudos y bastante buenos. Y a todos muchas gracias. Diego Erickson, muchas gracias. Esperamos tenerlo por acá seguido. Gracias a ustedes, profe. Que estén bien.